Jamás pensé que el primer día de regreso a mi casa, después de perder una pierna, sería también el día en que perdería la poca fe que me quedaba en mi propia familia. A mis 67 años, uno cree que la vida ya no puede sorprenderlo, que ya ha llorado bastante, que ya no hay espacio para golpes más duros. Pero cuando mi nuera pateó mi muleta con una sonrisa cruel y me vi caer al suelo como un costal viejo, comprendí que algunas personas viven para herir, no para amar. Y lo peor no fue la caída, sino escuchar la carcajada de mi hijo, mi propio hijo, el que cargué en mis brazos y defendí tantas veces. «Levántate, mamá», dijo burlándose. «No eres una niña». Sentí que su voz me desgarraba una herida más profunda que la amputación. El dolor en el muñón fue agudo, pero lo que me atravesó el corazón fue ver cómo Camila, mi nuera, levantaba la ceja con desprecio mientras yo intentaba apoyarme en la alfombra. «¿Crees que alguien te tendrá pena?» «Yo no», escupió, como si verme mutilada fuera un espectáculo para su entretenimiento. No llevaba ni 2 horas en casa desde que el hospital me dio el alta, aún adaptándome al vacío donde antes estaba mi pierna, y ellos ya estaban devorando lo que quedaba de mi dignidad. Yo trataba de respirar, de no llorar, de no pedir ayuda, cuando de pronto la puerta se abrió de golpe. Era Rosa, mi vecina. Entró apresurada, con la cara roja como si hubiese corrido. «Debo contarte lo que tu nuera hizo mientras estabas en el hospital». Su voz temblaba. Camila se giró sorprendida e intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida, nerviosa, casi culpable. «Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo». Ahora, continuemos. Rosa no esperó permiso para entrar. Se arrodilló a mi lado, me ayudó a sentarme y lanzó una mirada que habría derrumbado a cualquiera con un mínimo de conciencia. «¿Qué están haciendo? ¿Por qué está en el piso? Acaba de salir del hospital». Su voz tembló entre indignación y miedo. Camila retrocedió un paso. Daniel bajó la mirada, pero no por remordimiento, sino porque su hermana mayor, cuando era niño, lo había educado a no enfrentar a ningún adulto que lo intimidara. Y Camila lo intimidaba. Siempre lo hizo. «Tropezó», balbuceó mi hijo, sin convencerse ni él mismo. «¿Tropecé?», logré decir con una sonrisa amarga. «Qué conveniente». Camila se cruzó de brazos. «Rosa, no es asunto tuyo». «Lo será», respondió mi vecina, cuando termine de decirle lo que vi. Mi corazón se aceleró. Había algo en su tono que me erizó la piel. Rosa no era de meterse en problemas. Era una mujer amable, tranquila, de esas que riegan las plantas a la misma hora todos los días. Si estaba allí, temblando, era porque lo que tenía que decir era grave, muy grave. «Señora Mercedes», dijo, tomándome la mano. No supe si decírselo en el hospital o esperar, pero hoy la escuché gritar y no pude quedarme más callada. Camila arqueó las cejas, fingiendo indiferencia, pero su garganta tragó saliva. Daniel se tensó. Yo me quedé quieta, esperando, sintiendo el pulso retumbar en mis oídos. «El día que usted tuvo el accidente y la llevaron en ambulancia», comenzó Rosa, «Camila salió detrás de ustedes. Yo pensé que iba preocupada. Pensé que corría para acompañarla. Pero no fue así». La mirada de mi nuera se endureció. «Rosa, no inventes cosas», dijo, pero la voz le tembló apenas. «Yo no invento», respondió mi vecina. Vi lo que vi. Daniel empezó a caminar de un lado a otro, inquieto, frotándose las manos, como cada vez que temía que algo se saliera de control. «¿Qué viste?», susurré, con la garganta seca. Rosa respiró profundamente. La vi entrar a su casa. La vi abrir cajones. La vi sacar papeles, dinero, cosas suyas. Y luego vi... Hizo una pausa, mirando directamente a Camila. La vi quemar algo en el patio, algo que parecía muy importante. Un murmullo pareció recorrer la habitación, aunque éramos solo 4 personas. El aire cambió. Camila dio un paso hacia adelante, furiosa. «¡Estás loca!», gritó. «No sabes lo que dices». Pero Rosa no se movió. «Sé perfectamente lo que digo». Y si eso fuera poco, se volvió hacia mí. Vi entrar a alguien más. Sentí que mi estómago se hundía. ¿Alguien más? Sí, un hombre. No de la familia, no del vecindario. Entró con total confianza, como si lo estuvieran esperando. Daniel palideció. «Rosa, por favor, ya basta».
pidió él, intentando sonreír como si eso pudiera borrar la gravedad de lo dicho. Pero ella no se detenía. Escuché cómo hablaban. Ella le decía que ya estaba hecho, que ahora sí podrían quedarse con todo. Y él le dijo que la vieja no volvería igual. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. Camila dio un paso atrás. Daniel se llevó las manos a la cabeza. Rosa tragó saliva. Yo sentí que mi corazón dejaba de latir. ¿La vieja no volvería igual?, repetí en voz baja, y Rosa asintió. Mercedes, ese comentario se me clavó en la mente. Su accidente, no me parece que haya sido un accidente. No después de lo que escuché. Mis labios se abrieron, pero ninguna palabra salió. Camila, arrinconada, intentó recuperar el control. Eso es mentira. Rosa siempre me envidia. Solo inventa para separarnos. Pero Daniel no la miraba. Tenía los ojos clavados en el piso, respirando rápido. Lo conocía bien. Estaba recordando algo que había ignorado, algo que él sabía y que yo nunca supe. Rosa se inclinó hacia mí, con voz temblorosa. Mercedes. Ese hombre regresó un día después. Traía un sobre. Ella lo abrió frente a él. Parecía dinero. Ellos hicieron algo mientras usted estaba allí, luchando por adaptarse a vivir sin una pierna. El silencio se rompió apenas por el sonido de mi respiración agitada. Camila dio un paso hacia la puerta, intentando salir. Pero antes de que llegara, alguien más apareció en el marco. Una sombra, una figura, alguien que jamás pensé volver a ver. Y entonces, todo cambió. Cuando aquella figura apareció en el marco de la puerta, el aire se volvió espeso, casi irrespirable. Su sombra proyectada sobre la pared fue suficiente para que mi corazón latiera con una fuerza que me dolió en el pecho. Daniel dio un paso atrás. Camila, que segundos antes intentaba huir, se quedó paralizada como si sus pies se hubieran congelado en el suelo. Rosa abrió los ojos con horror. Yo solo pude tragar saliva y observar, sintiendo que la verdad estaba a punto de desgarrar todo lo que quedaba en pie de mi vida. Era Nicolás, el exnovio de Camila, aquel que, según ella, había sido un error del pasado y con quien, juraba, no tenía ningún contacto desde hacía años. Un hombre de mirada afilada, sonrisa de serpiente y un aura de peligro que incluso yo era capaz de percibir desde la primera vez que lo vi. Aquel día, cuando aún tenía mis dos piernas, lo sorprendí parado frente a mi casa, como si estuviera vigilándonos. Cuando se lo mencioné a Daniel, Camila dijo que era un caso de confusión con alguien parecido, pero jamás le creí del todo. Ahora estaba allí, de pie, dentro de mi hogar, y sin permiso. ¿Interrumpo algo?, preguntó con un tono burlón, como si la tensión que había en la habitación no existiera. Camila intentó recomponerse. Nicolás, yo no sabía que vendrías hoy. Una mentira torpe. Él levantó una ceja. Pues yo sí esperaba que me abrieras la puerta, dijo. Pero parece que estabas ocupada. Daniel lo miró con una mezcla de rabia y miedo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Nicolás caminó despacio hacia el centro de la sala, como si ese hogar le perteneciera. Miró mi muleta tirada en el suelo y luego me observó a mí, aún sentada donde Rosa me había ayudado. Solo vine a comprobar que todo salió como debía. Ese comentario fue un navajazo invisible que me atravesó el alma. ¿Cómo debía?, pregunté en voz baja, aunque sentía un temblor en la garganta. Nicolás, por favor, susurró Camila, al borde del pánico, pero él levantó la mano para silenciarla. Ya no tienes por qué ocultarlo, Camila. Ella merece saberlo. Después de todo, dijo señalando mi pierna ausente, ya pagó el precio. Rosa soltó un grito ahogado. Daniel, pálido como una hoja, se apoyó en la pared. ¿Qué estás diciendo?, le exigí, tratando de mantener firme mi voz. Nicolás sonrió. Que tu accidente no fue exactamente un accidente. Mi respiración se detuvo, literalmente. Sentí un vacío en el pecho, un golpe en el estómago, un mareo que hizo girar la habitación por un instante. Rosa me tomó la mano. No puede ser, murmuré. Camila dio un paso al frente, temblando. Cállate, Nicolás. Dijimos que nunca... Daniel la interrumpió. ¿Nunca qué?, preguntó con un tono quebrado. Y entonces, como si el dique se rompiera, Nicolás siguió hablando. Cuando tu madre fue al banco antes de su accidente, descubrió que Camila había retirado dinero de su cuenta. Mucho dinero. Y que había falsificado tu firma.
Daniel abrió la boca sin poder emitir una palabra. Ella sabía que la señora Mercedes iba a confrontarla, continuó Nicolás. Así que ideó una forma de evitarlo. Miré a Camila, mi nuera, la mujer que se suponía que cuidaría de mí. Estaba temblando como una niña atrapada en su propia mentira. Yo no quería, dijo ella. Yo no quería que pasara así. ¿Así cómo? Pregunté con lágrimas llenándome los ojos. ¿Que perdiera mi pierna? ¿Que casi muriera? ¿Eso no era parte del plan? Camila niega con la cabeza. Yo solo quería tiempo. Quería arreglarlo. No pensé que la ambulancia tardaría tanto en llegar. Rosa cubrió su boca. Daniel se desplomó en el sofá, hundiendo el rostro entre las manos. ¿Qué hiciste, Camila?, susurró él, con la voz más destruida que jamás le había oído. Pero Nicolás intervino con un tono cínico. Dila la verdad, dila lo que hicimos. Mi piel se erizó. Lo que hicimos. Ese hicimos fue más devastador que todo lo demás. Tú la empujaste, dijo Nicolás sin emoción. Yo solo me aseguré de que el barandal fallara. Mi estómago se revolvió con tal intensidad que pensé que iba a vomitar. ¿El barandal?, susurré. Le dije a Camila que lo debilitara, respondió él con indiferencia. Tú estabas distraída, llegando a casa, buscando tus llaves. Ella sabía exactamente cuándo estarías en ese punto de la escalera. El resto, bueno, la gravedad hizo su trabajo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Rosa también lloraba. Daniel parecía en trance, horrorizado, traicionado por la mujer que eligió amar. ¿Y por qué?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Qué hice yo para merecer esto? Camila se tapó la cara. Yo no quería hacerte daño, pero Nicolás me dijo que tú querías sacarme de la casa, que ibas a denunciarme por lo del dinero, que Daniel me dejaría. Él me convenció de que necesitábamos ahorrarte. El escándalo. Yo... Nicolás soltó una carcajada. La verdad, señora Mercedes, usted se convirtió en un obstáculo. Camila quería libertad y yo quería dinero. Fue una alianza perfecta. Mi corazón, mi alma, mi espíritu, todo se rompió en ese instante. Pero Nicolás no había terminado. Aunque debo admitir algo, dijo inclinándose un poco hacia mí. No esperaba que sobreviviera, pero mírese, más dura que una piedra. Daniel se levantó furioso, con el rostro desencajado. «Sal de mi casa», gritó. «Ahora mismo». Pero Nicolás no se movió, solo sonrió. «No hasta que Camila entregue lo que me debe». Camila comenzó a llorar como nunca antes. «No tengo nada», murmuró. Yo creí que, cuando ella muriera, recibiríamos». No pudo continuar. No quiso, porque la verdad era demasiado repugnante incluso para ella. Y entonces, lentamente, levanté la mirada. Me limpié las lágrimas, respiré hondo, porque en ese momento, dentro de ese infierno, nació mi plan. Un plan silencioso, frío y capaz de destruirlos a ambos. Después de escuchar la confesión de Nicolás, la casa entera se quedó suspendida en un silencio insoportable, como si cada molécula de aire estuviera conteniendo la respiración. Yo seguía allí, sentada en el suelo, con mi pierna ausente pulsando de dolor fantasma, mientras todo el mundo evitaba mirarme porque sabían que cualquier contacto visual rompería lo poco que quedaba de normalidad. Camila lloraba, pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de miedo. Nicolás tenía la expresión de un hombre que disfruta destrozando lo que otros aman. Y Daniel, mi hijo, parecía un desconocido atrapado entre dos mundos, su deber como hijo y su ceguera emocional hacia su esposa. Lo miré con el alma en las manos, esperando que corriera hacia mí, que me tomara del brazo, que dijera al menos un «perdóname, mamá». Pero no lo hizo. Se quedó de pie, pálido, sudando, como si la verdad lo hubiera dejado desnudo frente a todos. Había un niño temeroso en su mirada, el mismo niño que se escondía detrás de mis piernas cuando escuchaba un trueno, el mismo que prometió que cuidaría de mí cuando fuera viejo. Pero ahora era un hombre que había permitido que su esposa me humillara, que había reído cuando caí sin mi muleta, que había dudado de mí más veces de las que podía contar. «Daniel», susurré, con un hilo de voz. «¿Tú sabías algo?» Él tragó saliva, evitando mis ojos. «Mamá, Camila me dijo que tú estabas confundida, que exagerabas, que estabas...» Cayó, como si la palabra «loca» hubiera estado a punto de escaparse. Mi corazón se partió en dos.
no por la traición de Camila, sino por la falta de fe de mi propio hijo. ¿Que yo exageraba? Mi voz tembló. ¿Que inventaba cosas? Daniel se pasó las manos por el cabello, desesperado. Ella no me dijo, nunca me dijo que... Miró a Nicolás con odio. No me dijo esto. Nicolás se encogió de hombros como si aquello no fuera más que una conversación insignificante. Tú siempre viste lo que quisiste ver, dijo con burla. Ella solo aprovechó tu... cariño. Daniel apretó los puños, pero no atacó. Nunca fue violento. Bueno, nunca lo había sido conmigo. Con Camila tampoco. Ella era la violenta emocional, manipuladora. Tenía un don para hacer sentir culpa a cualquiera que se interpusiera en sus planes, y lo había usado contra mi hijo desde el primer día. Rosa, que había estado junto a mí sin moverse, tomó aire y habló con la firmeza de una madre defendiendo lo justo. Daniel, tu madre hizo todo por ti, todo. Te levantó sola, trabajó horas infinitas, te pagó estudios, te dio casa, techo, comida y amor. ¿Y tú le creíste más a una mujer que apenas conoces que a la persona que te trajo al mundo? Él cerró los ojos, avergonzado, pero todavía no daba un paso hacia mí. Camila, aprovechando el caos, se limpió las lágrimas con brusquedad y gritó: «Yo no soy la única culpable. Daniel estaba conmigo. Él también sabía lo del dinero. Solo fingió que no vio nada». Daniel abrió los ojos de golpe. «Eso es mentira», estalló. «Yo no firmé nada». «No lo firmaste», dijo Nicolás con calma venenosa, «pero lo permitiste». Ese comentario cayó como un hachazo, porque era la verdad. Daniel no firmó papeles ni manipuló cuentas, pero sí cerró los ojos cuando Camila le dijo que mejor no preguntar. Sí me dio la espalda cuando intenté explicarle que algo andaba mal. Sí me dejó sola cuando yo más necesitaba apoyo. Y el resultado fue que ahora yo estaba incompleta. No solo físicamente, también en el alma. «Hijo», dije intentando mantenerme entera. «¿Por qué?». Él por fin me miró, y en sus ojos vi culpa, genuina, dolorosa, profunda. «Mamá, yo...». Su voz se quebró. «Yo pensé que exagerabas porque estabas enferma, porque estabas frágil. Camila me decía que tú necesitabas descanso, que no podías manejar decisiones, que estabas confundida por el dolor». La palabra confundida me atravesó como un cuchillo helado. «¿Y tú le creíste?», pregunté con voz rota. Daniel bajó la cabeza. «Sí». Camila soltó una carcajada nerviosa. «No te hagas el santo ahora, Daniel. Tú también querías ese dinero. Tú también querías que tu madre dejara la casa para nosotros». Rosa frunció el ceño. «¿La casa?», preguntó con incredulidad. ¿Querían echarla de su propia casa? Daniel negó con la cabeza, horrorizado. «Yo nunca dije eso. Yo solo...». Buscó palabras. «Yo solo quería paz». El silencio se volvió aún más denso, y de pronto entendí algo devastador, algo que me hundió más que cualquier confesión. Mi hijo no era el mismo, ya no era el hombre que yo crié, ya no era el niño que me abrazaba cuando tenía miedo. Había sido moldeado, influenciado, envenenado por años de manipulación constante de Camila. Ella había entrado a mi familia como una sombra silenciosa, y poco a poco le robó su luz. «Daniel», dije con un tono firme pero triste, «¿tú fuiste quien permitió que Nicolás entrara mientras yo estaba en el hospital?». Él levantó la cabeza con un sobresalto. «¿Qué? No, yo no...». Miró a Camila. «Dime que eso es mentira. Dímelo, Camila». Pero ella se quedó callada. Ese silencio confirmó todo. Nicolás dio un paso hacia Daniel como si disfrutara verlo derrumbarse. «Ella no podía dejarlo entrar sin tu permiso, muchacho. Esa llave que le diste fue la puerta que lo trajo hasta aquí». Daniel se llevó las manos a la cara, gritó un insulto ahogado y se arrodilló frente a mí. «Mamá, perdóname, por favor. Yo me equivoqué tanto». Yo lo miré con lágrimas silenciosas. Lo amaba, pero su arrepentimiento tardío no borraba el hecho de que su debilidad había costado mi pierna. Rosa habló por mí, con la voz firme. «Daniel, una disculpa no es suficiente», y sabía que tenía razón. Me limpié las lágrimas, respiré hondo, y por primera vez desde mi accidente sentí una fuerza creciendo dentro de mí, una fuerza fría, lenta, silenciosa, la fuerza de una mujer traicionada, que estaba a punto de vengarse. A Rosa la noté inquieta, mirando la puerta cada pocos segundos, como si temiera que Nicolás regresara
o que Camila escapara en cualquier momento. Yo seguía sentada, sosteniendo la respiración, intentando no desmoronarme. Daniel aún estaba arrodillado frente a mí, llorando como no lo veía llorar desde que tenía 8 años. Y Camila apretaba los dientes, tratando de recomponer su rostro, pero la verdad ya estaba sobre la mesa. No había máscara que pudiera salvarla. «Mercedes», dijo Rosa con voz baja pero firme, «no terminé de decirte todo lo que vi el día de tu accidente». Mis dedos se crisparon alrededor del brazo del sillón. Camila levantó la vista desesperada. «No, no digas nada más». Pero Rosa ya no le tenía miedo. Algo dentro de ella también se había roto. «Ese día», continuó, «después de que tú saliste con tu bolso hacia el banco, vi a Camila salir al patio. Parecía nerviosa, como si vigilara que nadie la viera. Revisó su teléfono varias veces. Caminaba de un lado a otro. Luego sacó una caja de herramientas. Daniel dio un respingo. «¿Qué caja? ¿La roja?» «Esa misma», asintió Rosa. La abrió justo frente al barandal de la escalera. Sentí que el mundo se detenía. «¿La viste tocar el barandal?», pregunté con la voz quebrada. «No solo tocarlo», respondió Rosa. «La vi aflojar tornillos, uno por uno. Los guardó en el bolsillo. Yo no entendí qué estaba haciendo, hasta que escuché tu grito. Mi respiración se volvió un hilo delgado que apenas sostenía mi vida». «Pero eso no es todo», añadió Rosa. Más tarde, cuando la ambulancia se había ido, volvió a salir al patio, y allí estaba él. «¿Él?», susurré. «Nicolás», dijo Rosa, con los ojos llenos de rabia. Le entregó algo a Camila, un sobre. Ella lo abrió frente a él. Conté 3 fajos de dinero. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Camila tenía la mirada clavada en el piso, como si éste pudiera tragarla. Daniel se puso de pie con un impulso lleno de furia. «Eso es mentira. Tiene que ser mentira. ¡Camila!». Ella negó con la cabeza, pero no porque fuera inocente, sino porque no encontraba palabras para evadir la verdad. Yo necesitaba ese dinero», balbuceó. «¿Para qué?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Para pagar unas deudas», murmuró ella. «¿Qué deudas?», exigió Daniel. Camila mordió su labio, temblando. «Nicolás me presionaba. Yo le debía dinero desde antes de casarme contigo. Él dijo que si no pagaba, se encargaría de arruinar nuestra vida. Teníamos que crear una oportunidad». Eso fue lo que dijo. «¿Crear una oportunidad?», repetí con incredulidad. ¿Mi amputación era una oportunidad? Camila se echó a llorar violentamente, como si de pronto entendiera por primera vez la magnitud de sus actos. «Yo no quería que pasara así», gritó. «Solo necesitaba que tú no me descubrieras lo del dinero. No sabía que el barandal iba a ceder tan rápido. Yo... Rosa alzó una mano con un gesto de indignación. «No sabía que iba a ceder», repitió con ironía. «Aflojaste los tornillos. ¿Qué esperabas? ¿Que volteara un ángel y los apretara de nuevo?». Daniel parecía estar viviendo una pesadilla. Se alejó unos pasos, respirando apenas. «Camila», dijo con voz hueca, «¿eso significa que cuando se rieron de mi madre al regresar del hospital, ya sabías lo que habías hecho?». Ella rompió en un lamento. «Yo no quería que ella volviera. Nicolás me dijo que era mejor para todos y...». Ella no terminó la frase. No hacía falta. Yo ya sabía lo que significaba ese silencio. Sentí un calor frío recorrer mi cuerpo, una mezcla imposible entre dolor y furia. «¿Me querías muerta?», pregunté sin levantar la voz, pero con una fuerza que hizo temblar a todos. Camila negó y afirmó al mismo tiempo, atrapada entre la culpa y el miedo. «Yo no quería, pero nada». No pudo justificarlo. No había cómo. Rosa se acercó a mí, apoyando su mano en mi hombro. «Mercedes, hay algo más». Mi corazón dio un vuelco. «Más...». Ella miró a Daniel con compasión antes de hablar. «El día después del accidente, vi salir a tu hijo de la casa con un maletín. Creí que iba al hospital, pero en lugar de eso, lo vi reunirse con Nicolás». Daniel abrió los ojos como platos. «¿Qué? Rosa, eso no es verdad. Yo... no sé de qué hablas». Pero Rosa no dudó. «Te vi. Estaban hablando fuerte. Caminabas de un lado a otro, nervioso. Nicolás te dio un papel. Tú lo firmaste. Y luego te fuiste. Mi alma se quebró otra vez». «¿Qué firmaste, Daniel?», pregunté. Él negó frenéticamente. «No era nada malo. Era un acuerdo para ayudarnos económicamente. Camila dijo que era temporal, que era para pagar una deuda.
Yo no sabía que era parte de esto. Lo juro, mamá, lo juro. Pero yo ya no podía confiar en promesas. ¿Me quitaste algo?, pregunté, temiendo la respuesta. Daniel tragó saliva. Solo autoricé un préstamo a nombre de la casa. ¿La casa?, susurré. ¿Hipotecaron mi casa? Camila se tapó la cara y confirmó con un leve movimiento de cabeza. Mi mundo se derrumbó por tercera vez esa noche. No solo casi me matan, no solo me robaron, no solo destruyeron mi cuerpo, también querían destruir mi hogar, mi último refugio, el lugar donde construí mi vida, donde crié a Daniel, donde lloré a mi esposo. Me llevé la mano al corazón. El dolor era tan profundo que sentí que me quedaba sin aire. Pero entonces, algo dentro de mí despertó. Algo que llevaba dormido décadas, algo que el dolor había vuelto más fuerte, más afilado, más imparable. Me limpié las lágrimas. Rosa, dije con voz nueva, más firme que nunca. ¿Tú viste exactamente dónde guardó Camila los documentos que sacó de mi casa? Rosa asintió, sorprendida por mi cambio de tono. Sí, lo vi. Camila retrocedió, asustada. Daniel dejó de llorar. Y yo sonreí, porque por primera vez desde mi accidente tenía un plan. Todos en la sala esperaban mi reacción, pero yo no iba a llorar ni a suplicar. Ya lo había hecho demasiado. Había sufrido en silencio, había confiado, había creído que mi hijo algún día despertaría de la niebla en la que Camila lo envolvió. Pero ahora, después de ver la verdad tan desnuda, después de comprender que no solo me humillaron, sino que intentaron destruirme, algo dentro de mí se endureció. Era una fuerza fría, distinta de la rabia, una fuerza que nace cuando una mujer ya no tiene nada que perder. Rosa, dije con un tono que incluso a mí me sorprendió. Muéstrame dónde guardó Camila los papeles. Mi nuera dio un salto hacia adelante. No, no puedes entrar a mis cosas. Son mis cosas, respondí con calma mortal. Cosas que robaste. Daniel abrió la boca, pero la cerró enseguida. Ya no sabía a quién defender, ni qué creer, ni qué hacer. Por primera vez, parecía más niño que hombre. Me apoyé en la muleta que Camila había pateado antes. El metal frío me recordó exactamente quién era ahora. Una mujer de 67 años con una pierna menos, pero con un corazón más fuerte que nunca. Me enderecé lentamente. Vamos, Rosa. Camila intentó adelantarse, bloquear el paso, pero Rosa se puso frente a ella como un muro. Tú no vas a detenerla, dijo con una firmeza que jamás había escuchado en su voz. Subimos al segundo piso. Cada escalón me costaba, pero también me daba fuerza. Había subido esas escaleras miles de veces antes. Ahora lo hacía como una declaración de guerra. Rosa me guió hacia la habitación de huéspedes, que Camila había convertido en un cuarto de manualidades, aunque nadie la había visto hacer una sola manualidad en su vida. Ahí, dijo Rosa señalando la cómoda. Lo guardó en el cajón de abajo. Después salió corriendo con Nicolás. Me arrodillé apoyando la muleta como pude. Abrí el cajón. Ahí estaban fotografías mías, documentos bancarios, mi historial médico, cartas antiguas de mi difunto marido, y en el fondo, doblado en 4, el título de propiedad de mi casa. Sentí un escalofrío subirme por la columna vertebral. Camila y Daniel habían hipotecado mi casa, mi hogar, mi vida entera puesta como garantía para pagar las deudas de otra mujer. Tomé los papeles con manos temblorosas, no de miedo, de indignación. Esto es suficiente, susurré. ¿Suficiente? ¿Para qué?, preguntó Rosa. La miré. Sonreí. Para recuperarlo todo. Bajamos las escaleras. Camila esperaba en medio de la sala. Daniel, sentado, tenía los ojos rojos. Nicolás, apoyado en la pared, parecía disfrutar cada segundo. Extendí los documentos frente a ellos. Aquí está la prueba, dije. Ustedes dos hipotecaron mi casa. Ustedes dos robaron mis cosas. Ustedes dos destruyeron parte de mi vida. Daniel se levantó rápidamente. Mamá, yo no sabía que era la casa. Camila me dijo que era un préstamo pequeño. No sabía. Lo miré con una mezcla de tristeza y compasión dolorosa. Lo sabías, respondí con calma. Quizás no los detalles, pero sabías que ella manipulaba algo. Sabías que yo no estaba loca. Sabías que algo pasaba. Y te convenía no verlo. Él cerró los ojos, destrozado. Nicolás rió. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ir a la policía? Las firmas son de tu hijo. Te meterías a ti misma en un lío. Pero yo ya no era la mujer que ellos subestimaban. ¿Saben qué?, dije con una tranquilidad que los inquietó a todos. Antes de continuar,
Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Respiré hondo, sintiendo que cada célula de mi cuerpo volvía a su sitio. ¿Qué voy a hacer?, repetí. Algo que ninguno de ustedes espera. Camila dio un paso atrás. Mercedes, ¿no vas a...? Sí, la interrumpí. Voy a exponerlos. A ti, Nicolás, y a ti, Daniel. ¿A mí?, preguntó mi hijo con un hilo de voz. A ti, respondí. No porque seas el más culpable, sino porque fuiste el más débil. Y tu debilidad permitió que esta mujer destruyera a tu propia madre. Daniel cayó de rodillas. Camila empezó a temblar. Nicolás apretó los puños. Tengo una vecina que fue testigo. Señalé a Rosa. Tengo documentos. Y tengo algo mucho más poderoso que cualquier policía. ¿Qué?, preguntó Nicolás, nervioso por primera vez. La verdad, dije, mirándolo a los ojos. La verdad contada por una mujer a la que intentaron matar y a la que subestimaron. Rosa asintió con fuerza. Yo declaro lo que sea necesario, dijo. No permitiré que esto quede impune. Nicolás dio un paso, intentando recuperar control, pero lo frené con un gesto. ¿Sabes cuál es tu mayor problema, Nicolás?, pregunté. Que creíste que yo estaría agradecida por seguir viva. Pero no, estoy furiosa. Y una mujer furiosa, herida y sin nada que perder, es la persona más peligrosa que existe. Un silencio profundo llenó la sala. No iré sola a la policía, dije. Iré con testigos, pruebas y abogados. Y ustedes, dos, se enfrentarán a las consecuencias. Camila rompió en llanto. Por favor, no, Mercedes, no me destruyas. Yo puedo cambiar. Puedo... Ya lo hiciste, respondí con firmeza. Me destruiste tú primero. Daniel lloró como un niño. Mamá, perdóname. Eso no basta, susurré. No esta vez. Le di la espalda a todos, y en ese instante supe que la venganza no sería un impulso de ira, sino un acto perfectamente calculado. Dormí apenas 2 horas aquella noche. El dolor fantasma en mi pierna amputada latía como si tuviera un corazón propio, pero aún así era un dolor más soportable que el que llevaba en el alma. Me levanté antes del amanecer, muy despacio, apoyándome en la muleta. No quería despertar a Rosa, que insistió en quedarse conmigo por miedo a que Nicolás volviera. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa para ser un lugar donde horas antes se habían derrumbado tantas verdades. Entré al baño y me miré en el espejo. El reflejo no era el de una mujer débil ni derrotada, era el de alguien que había enterrado su dolor y ahora solo dejaba en pie la determinación. Siempre creí que la fortaleza nacía de la tranquilidad, pero no. La verdadera fortaleza nace cuando no te dejan otra opción. Sabía exactamente lo que debía hacer. No podía simplemente ir a la policía sin preparar cada detalle. Nicolás tenía contactos, influencias, mentiras bien practicadas. Camila era experta manipuladora. Y Daniel, bueno, Daniel podía cambiar su versión si ella le tocaba la mente de nuevo. Si iba a ganar esta batalla, mi estrategia no podía basarse en emociones, sino en inteligencia, en precisión. En la calma de quien ya lo ha perdido todo y no teme perder un poco más. A las 7 de la mañana, Rosa despertó. Me encontró en la mesa del comedor, rodeada de documentos, carpetas y un cuaderno donde llevaba horas escribiendo. «Mercedes, ¿te levantaste sola?», preguntó preocupada. «Llevo despierta mucho tiempo», respondí sin dejar de ordenar los papeles. «Hoy empezamos». «¿Empezamos? ¿Qué?». La miré directamente. «Mi plan». Rosa se sentó frente a mí, cruzó los brazos y respiró profundamente. «Estoy aquí para ayudarte», dijo. «No voy a dejarte sola en esto. Después de lo que vi, no podría vivir conmigo misma si te abandonara». Le tomé la mano en un gesto sincero. «Gracias, Rosa. Eres más familia que quienes deberían serlo». Ella sonrió con tristeza. «¿Qué necesitas que haga?». Le pasé una hoja donde había escrito 5 pasos. «Esto», leyó en silencio. «Recopilar pruebas físicas, fotografías de la escalera y del barandal, tornillos sueltos, registros de llamadas. Contactar al abogado de confianza de mi difunto esposo, un hombre honesto que siempre nos ayudó. Buscar los movimientos bancarios que Camila hizo en mi cuenta antes del accidente. Hablar con el doctor del hospital sobre la caída y las circunstancias anómalas.
Obtener una copia de la cámara de seguridad de la casa del vecino que apunta directamente al frente de mi vivienda. Rosa levantó la mirada sorprendida. Mercedes, esto es mucho. ¿Estás segura de que puedes soportarlo? Ya soporté lo peor, contesté. Es hora de que ellos soporten lo que viene. Mientras Rosa revisaba cada punto, yo fui a la sala. Camila y Daniel seguían durmiendo en la habitación de huéspedes, exhaustos, confundidos y probablemente aterrorizados por el futuro. Pensé en despertarlos y echarlos de mi casa en ese mismo instante, pero no todavía. Una parte de mí quería que ellos vieran el peso de sus actos, que sintieran el frío de saber que todo iba a desmoronarse sobre sus cabezas. Volví a la mesa del comedor con una idea nueva. Rosa, dije, ¿te acuerdas cuando mencionaste que viste a Daniel reunirse con Nicolás después de mi accidente? Claro, respondió. Yo estaba regando mis plantas. Los vi claramente. ¿Estarías dispuesta a decirlo frente a un juez? Rosa se enderezó. Lo diré ante quien sea. Me da igual si Nicolás es peligroso. No voy a permitir que una mujer buena como tú sea destruida por un par de ratas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, de verdad. Rosa se levantó, tomó su bolso y se dispuso a salir. Voy a empezar por el punto número 5. Hablaré con mi vecino de la esquina. Él instala cámaras por todo el barrio. Seguro tiene grabaciones. Asentí mientras ella salía. En cuanto cerró la puerta, recogí los papeles del título de propiedad y los guardé en una carpeta hermética. Luego tomé mi teléfono y llamé al abogado de Julián, el único hombre en el que aún podía confiar. «Hola», respondió una voz ronca, recién despierta. «Buenos días, Ernesto», dije. «Soy Mercedes. Necesito verte hoy. Es urgente. ¿De vida o muerte?» Ernesto no preguntó detalles. 10 de la mañana. En mi oficina. Colgué. Mientras preparaba el bolso con los documentos, escuché pasos detrás de mí. Daniel apareció en la puerta, con el rostro inflado de tanto llorar. No hablaba. Solo me miraba, esperando una señal, un abrazo, una oportunidad para reparar lo irreparable. Yo también lo miré en silencio. «Mamá», susurró finalmente. Yo no sé qué decir. Estoy perdido. «Entonces escucha», respondí, sin dureza pero sin suavidad. «Sé que no eres un monstruo, Daniel, pero eres un cobarde, y tu cobardía casi me mata». Él cerró los ojos con dolor. «Quiero ayudarte. Por favor, me ayudarás cuando te presente ante la verdad», dije. «Ni antes ni después». Daniel tragó saliva, pero asintió. «Lo haré», dijo en un murmullo. «¿Y Camila?», pregunté. Él se tensó. «Está dormida, o fingiendo dormir». «Bien», dije. «Necesito que la mantengas lejos hoy. Haz lo que quieras. Llévala a la casa de su madre, a un parque, a donde sea. Pero no quiero verla». Daniel bajó la cabeza. «Lo haré». Me fui a mi habitación, me puse el mejor conjunto que tenía y me acomodé la prótesis nueva que aún me provocaba dolor, pero que necesitaba usar para demostrar, al menos ante el mundo, que seguía en pie. Mientras ajustaba la cinta, me miré al espejo. Ya no era la mujer humillada del capítulo 1. No era la anciana indefensa. No era la víctima. Era algo más fuerte. Algo que ellos jamás imaginaron. Era una mujer en guerra y sabía exactamente a quién destruir primero. Ernesto, el abogado de mi difunto esposo, me recibió con los ojos abiertos de preocupación apenas crucé la puerta de su oficina. Me vio caminar con la prótesis, apoyada en la muleta, arrastrando un peso invisible que él intuía, pero aún no conocía. Yo no había dormido, y se notaba. Había marcas bajo mis ojos y una firmeza en mi postura que solo nace cuando el alma se quiebra, pero no se rinde. «Mercedes», dijo mientras me ofrecía asiento. «¿Qué ha ocurrido?». Coloqué la carpeta sobre su escritorio. «Todo», respondí, y sin llorar, sin temblar, sin desviarme, le conté cada detalle: la manipulación, el robo, la traición de Camila, la firma de Daniel, la presencia de Nicolás, el barandal aflojado, los tornillos guardados, el sobre de dinero, el encuentro detrás de mi casa, la intención de que yo no volviera viva del hospital y el infierno emocional que siguió después. Ernesto escuchó sin interrumpir. Solo cuando terminé, dejó escapar un suspiro largo y amargo. «Mercedes, esto es gravísimo. Penalmente, socialmente, humanamente. Todo lo que describes es una cadena de delitos. Y no solo uno o dos, son varios». Tomó los documentos con cuidado. «Camila puede enfrentar cargos por intento de homicidio. Y Nicolás, ni hablar. Pero hay algo aún más delicado. Daniel, ¿verdad?», pregunté con un nudo en la garganta.
Ernesto asintió despacio. No puedo defenderlo de algo que él firmó. Pero sí puedo contextualizarlo, explicar su influencia, su manipulación, su vulnerabilidad emocional. Su esposa lo llevó por un camino del que, claramente, no supo salir. Yo bajé la mirada. Era doloroso, pero cierto. Él también me falló. Susurré. El abogado se inclinó hacia adelante. Mercedes, escúchame muy bien. No puedes hundirte con ellos, y tampoco puedes permitir que ellos te hundan. Si estás aquí, es porque quieres justicia, no venganza. Él no sabía cuán equivocada estaba esa frase. Porque yo quería ambas, justicia y venganza. Quiero recuperar mi casa, dije con firmeza. Y quiero que el nombre de mi esposo no se manche por culpa de una pareja de estafadores. Ernesto abrió uno de los documentos que Camila había sustraído. Lo que tú ignorabas, Mercedes, dijo, es que tu esposo dejó protegido este inmueble. No estaba enteramente a nombre tuyo, pero tampoco de Daniel. Estaba registrado en una modalidad que pocas veces se usa, usufructo vitalicio. Lo miré confundida. Significa, explicó, que aunque Daniel firmara, aunque Camila manipulara, aunque pretendieran hipotecarlo, la propiedad no puede venderse ni tomarse como garantía sin tu firma personal. Y por supuesto, tú nunca firmaste. El alivio fue como un soplo de aire fresco en un incendio. Entonces, ¿la casa sigue siendo mía? Legalmente sí, y no pueden tocarla. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no de dolor. Era la primera victoria en semanas. Ernesto, gracias. Esto me da fuerza. Mucha. No cantes victoria tan rápido, advirtió él con tono grave. Si Nicolás está involucrado, él no se va a quedar cruzado de brazos. Ese hombre sabe moverse en la sombra. Es peligroso, y no me gusta pensar que ha entrado a tu casa sin tu permiso. Ahí hay un riesgo serio. Lo sé, respondí. Y por eso quiero que me ayudes a derribarlo. Ernesto frunció el ceño. Mercedes, estamos hablando de alguien con antecedentes. Yo tengo algo mejor, respondí. Tengo pruebas, tengo testigos. Tengo todo lo que él creía que nunca encontraría en una anciana mutilada. El abogado sonrió con cierta admiración. Siempre supe que eras fuerte, pero esto es otra cosa. Yo respiré hondo. Ernesto, ¿puedo proceder? Él asintió. Puedes. Tomó su maletín. Prepararé todo para una denuncia formal, acompañada de medidas de protección. No estarás sola. Salí de su oficina con una sensación extraña, alivio mezclado con fuego interno. Fuego que no se apagaría. Fuego que estaba a punto de consumir a quienes me lastimaron. Cuando regresé a casa, Rosa estaba esperando en la puerta con una carpeta gruesa entre sus manos y una sonrisa de satisfacción. Lo conseguí, dijo victoriosa. ¿Qué es eso? Las grabaciones de la cámara del vecino. Entramos juntas a la sala. Yo dejé la muleta apoyada en el sofá y me senté. Rosa conectó su portátil a la televisión. Le dio play al primer video. En la pantalla aparecía Camila saliendo de mi casa el día de mi accidente, mirando hacia ambos lados con evidente nerviosismo. Luego, Nicolás entrando por la puerta trasera como si fuera su propia casa. Pasaron varios clips, ellos hablando en el patio, intercambiando sobres, Camila guardando tornillos en su bolsillo, la prueba visual de todo lo que Rosa había dicho. Aquí hay más, dijo Rosa adelantando un segmento. Entonces lo vi, lo que me rompió y, al mismo tiempo, me hizo más fuerte. Una hora después del accidente, ahí estaba Daniel, hablando con Nicolás, recibiendo un papel, firmando y entregándole algo. Sentí mi corazón quebrarse un poco más, pero esta vez, sin perder la calma. Rosa, ¿puedes enviarme copias de todo? Ya las dejé en tu correo, en un pendrive y en mi nube, respondió. Nada de esto se perderá, lo juro. Le apreté la mano con agradecimiento. Eres un ángel, dije. El ángel que Dios me mandó porque yo ya no tenía fuerzas para luchar sola. Ella sonrió y secó una lágrima. Mercedes, a ti no te destruye nadie. A las 4 de la tarde, Daniel regresó solo. Camila, según él, había ido a casa de su madre unos días. Quise creerlo, pero no confiaba en ninguno de los dos. Daniel entró lentamente, como si la casa fuera un terreno minado. Mamá, ¿podemos hablar? Lo miré sin invitación. Él se sentó frente a mí, retorciéndose las manos. Sé que no merezco perdón, comenzó. Solo quiero explicarme. Explícate, respondí sin suavidad. Daniel tragó saliva. Camila,
Siempre me decía que tú querías alejarte de nosotros, que no confiabas en ella, que querías que yo, bajó la voz, que yo la dejara. ¿Y tú le creíste?, pregunté. Él bajó la mirada. Yo quería creerle. Pensé que estaba protegiendo mi matrimonio. Reí sin alegría. Protegiste una farsa, Daniel. Y a cambio, casi me matan. Daniel empezó a llorar otra vez. Lo sé, mamá. Su voz se rompió. Y no sé cómo reparar todo. Lo observé por largo rato. Sentí lástima por él. No por Camila, no por Nicolás, pero sí por ese hijo que había perdido su voluntad a manos de una mujer manipuladora. Un hijo débil, sí, pero todavía mi hijo. Daniel, dije con firmeza, escucha bien esto. No te odio, pero no confío en ti. No todavía. Él asintió con dolor. Haré lo que digas, susurró. Perfecto, porque ya no eres tú quien protege esta casa. Ahora lo haré yo. Hice una pausa. Y quiero que estés presente cuando caigan quienes te hicieron caer a ti. Daniel levantó la mirada, asombrado. ¿Quieres que te ayude? No por cariño, respondí, sino por responsabilidad, por lo que firmaste, por lo que dejaste pasar. Él asintió, firme por primera vez en semanas. Estoy contigo. A las 7 de la noche, Nicolás regresó. No golpeó, no tocó. Entró directamente, como si aún creyera que podía intimidarme. ¿Dónde está Camila?, preguntó. Necesito hablar con ella. Yo estaba sentada en mi sillón, erguida, con la carpeta de pruebas sobre mis piernas. Ella no está, respondí tranquilamente. Nicolás frunció el ceño. Dile que salga. No tengo tiempo para juegos. No está, repetí. Pero tengo algo mejor para ti. Le señalé la mesa. Sobre ella estaba el pendrive con las grabaciones. Nicolás lo miró sin comprender. ¿Y esto? Tu fin, dije. En ese instante, Daniel salió del pasillo con el teléfono en la mano. La policía viene en camino. Nicolás se giró hacia él. ¿Qué hiciste, idiota? Lo correcto, respondió Daniel, temblando, pero firme. Nicolás dio un paso hacia mí. ¿Tú crees que unas grabaciones viejas van a detenerme? Puedo desaparecerlas todas. Yo sonreí. ¿Todas? Ya fueron enviadas a mi abogado, a 3 vecinos, a una nube segura y a contactos que tú no conoces. No puedes detener lo que ya se puso en marcha. Nicolás apretó los dientes. Vieja inútil. Yo me levanté despacio con la muleta. Me acerqué a él y lo miré a los ojos sin temerle. Tengo solo una pierna, Nicolás, dije, pero tú no tienes alma. Y eso te hace más débil que cualquier amputación. Él levantó la mano, furioso, pero antes de que pudiera tocarme, el sonido de sirenas llenó la calle. La policía golpeó la puerta. Daniel la abrió. Allí está, dijo él, señalando a Nicolás. Él intentó matar a mi madre. Nicolás intentó correr. No logró llegar ni a la puerta. 2 oficiales lo sujetaron, lo esposaron, lo arrastraron afuera. Antes de cruzar la puerta, se giró hacia mí. Esto no termina aquí. Yo asentí. Exacto, respondí. Termina en la cárcel. La puerta se cerró detrás de él, y supe, en ese instante, que mi venganza había comenzado, y que el capítulo final sería el más poderoso de todos. Cuando la puerta se cerró tras Nicolás, y su figura desapareció en la noche acompañada por la policía, sentí algo que creí haber perdido para siempre. Aire, un aire liviano, puro, una bocanada que llenó mis pulmones y me recordó que aún estaba viva, no completa físicamente, no intacta emocionalmente, pero viva y despierta, muy despierta. Daniel cerró la puerta lentamente, como si no pudiera creer lo que había pasado. Se quedó apoyado en ella, con las manos sobre el marco, respirando hondo, temblando. Yo lo observé desde el sillón. Rosa estaba junto a mí, con la mirada fija en el pasillo, como si temiera que Nicolás derribara la puerta y regresara, aunque ya estaba esposado. «Mamá», susurró Daniel sin levantar la cabeza. «Perdóname, por todo. Yo no sé cómo mirarte a los ojos». No respondí enseguida. Lo miré en silencio, dejándole sentir el peso de su culpa, no como castigo, sino como verdad necesaria. Un silencio que limpia, que obliga a enfrentar lo que uno hizo, lo que permitió, lo que ignoró. Finalmente hablé. «No busques perdón esta noche», dije con calma. «Busca entender». Él levantó la mirada, con lágrimas acumulándose en los ojos. Rosa tomó mi mano sin decir nada. «¿Entender qué, mamá?», preguntó Daniel con voz rota. «¿Que dejé que ella te destruyera? ¿Que fui tan débil que no vi lo que estaba pasando?» Me enderecé despacio.
apoyándome en la muleta. Entender, continué, que el perdón no es un regalo, es una consecuencia, y todavía estamos muy lejos de eso. Daniel asintió, tragando saliva, como quien recibe una verdad dura pero necesaria. Pero, déjame ayudarte ahora, dijo. Quiero reparar lo que hice. Lo harás, respondí, pero no por mí, por ti. Porque necesitas reconstruirte si quieres ser un hombre y no la sombra de los errores de Camila. Él bajó la vista, avergonzado. Rosa, entonces, habló. Mercedes, creo que deberías descansar. Mira la hora que es. Tu cuerpo lo necesita. Asentí, pero antes de moverme, algo dentro de mí dijo, aún no terminó. El caso de Nicolás estaba avanzando, pero faltaba una pieza clave, Camila. A la mañana siguiente, después de un sueño interrumpido varias veces por el dolor fantasma de mi pierna y por recuerdos que parecían cuchillas, me levanté con un propósito claro. Rosa había dormido en el sillón, y Daniel, en la habitación que antes compartía con Camila. Apenas vio que me movía, se acercó. «Mamá, ¿quieres desayuno?» «No», respondí. «Quiero hablar con Camila». Daniel palideció. «Ella, no creo que quiera venir aquí». «No tiene opción», respondí con una frialdad que incluso a mí me sorprendió. «Mándale un mensaje. Dile que venga, que es urgente». Daniel obedeció sin protestas. Yo fui al baño, me arreglé el cabello, me puse ropa limpia y me miré en el espejo. Allí estaba, la mujer incompleta, la mujer traicionada, la mujer herida, y sin embargo había algo más en esa mirada, una determinación silenciosa, feroz, casi peligrosa. Era la expresión de alguien que ya no temía perder nada, porque ya le habían arrebatado demasiado. Me preparé un té mientras esperaba. Rosa entró a la cocina, aún somnolienta, pero alerta. «¿Todo bien?», preguntó. «Lo estará pronto», respondí, removiendo la infusión. «Muy pronto». Camila llegó una hora después, caminando como si la tierra pudiera abrirse bajo sus pies. Entró sin levantar la vista. Sus manos temblaban. Daniel estaba junto a la puerta, rígido, como un guardián inseguro. Rosa se quedó a mi lado, firme como siempre. Camila finalmente levantó los ojos, su rostro perdido, pálido, vulnerable. Por un segundo, vi a la mujer que conocí el día en que Daniel me la presentó. Nerviosa, dulce, educada, o al menos eso parecía. Pero ahora sabía la verdad. Su dulzura había sido un disfraz, su nerviosismo, manipulación, su vulnerabilidad, un arma. «Mercedes», susurró ella. «No hables todavía», dije levantando una mano. «Siéntate». Camila obedeció como si mis palabras fueran órdenes militares. «¿Por qué me llamaste?», preguntó finalmente, con la voz rota. «Porque hay algo que necesitamos cerrar», respondí. Ella miró a Daniel, buscando apoyo, pero él no movió un músculo. Su silencio fue la confirmación de que ya no estaba de su lado. «Camila», dije con una calma que helaba el aire. «Ya no hablo como suegra, hablo como víctima. Y como mujer». Hice una pausa. «¿Por qué lo hiciste?». Ella apretó las manos. «No sé, no quería...». Todo se descontroló. «Esa no es una respuesta», interrumpí. «Habla claro». Ella respiró hondo. «Tenía deudas, muchas, antes de casarme. Nicolás me amenazaba. Yo quería estar con Daniel, pero pensé que si tú me descubrías, me odiarías y lo perdería todo. Y entonces me dejé llevar por él, por su presión, por su forma de convencerme. Yo sé que no tengo perdón, pero nunca quise que murieras». Rosa soltó un resoplido indignado. «Aflojaste un barandal, Camila. ¿Qué esperabas que pasara? ¿Que solo se hiciera un raspón?». Camila cerró los ojos. Lloró. Pero esta vez no vi culpa. Vi miedo. Miedo por lo que vendría. «Camila», continué, «no te llamé aquí para escucharte llorar. Te llamé para que sepas exactamente lo que va a ocurrir». Ella levantó la mirada, aterrada. «Mercedes, por favor». Pero ya era tarde. «He entregado las pruebas a la policía», dije, «a mi abogado, a mis vecinos, y están por abrir una investigación formal por intento de homicidio». Ella se desplomó hacia adelante, llorando sin control. «No, por favor, no puedo ir a la cárcel. Por favor». Yo la observé, y no sentí tristeza, ni remordimiento. Sentí justicia. «Cuando me caí», dije con voz suave pero firme, «pensaste que nadie se daría cuenta. Pensaste que era la vieja estorbando tu vida. Pensaste que yo no importaba. Y mira dónde estamos». Camila se cubrió la cara.
Lo siento mucho. Lástima, contesté. El perdón no te salvará esta vez. Daniel entonces habló por primera vez. Camila, nos mentiste a los dos, a mi madre y a mí, y casi nos destruyes. Ella giró hacia él desesperada. Daniel, por favor, tú me amas, tú... Amé a una mujer que no existía, respondió él con una dureza que jamás le había escuchado. Y ahora voy a declarar contra ti. Camila dejó escapar un alarido ahogado. No, no, por favor. Me puse de pie. La muleta hizo un pequeño sonido seco contra el piso. Camila, dije mirándola directamente, esto no es venganza, esto es justicia. Ella me miró con ojos llenos de horror, comprendiendo que su mundo se derrumbaba. Te destruirá también a ti, susurró ella. Cuando Daniel vaya a juicio, cuando todo salga a la luz, cuando digan que tú... Yo sobreviví a perder una pierna, la interrumpí. Sobreviviré a esto también. Rosa asintió con orgullo. Y no estará sola. Daniel se acercó a mí y tomó mi mano con cuidado. Mamá, estaré a tu lado. Pase lo que pase. Lo miré sin sonreír, pero con cierta paz. Eso espero, respondí. Esa tarde, después de que Camila se fue llorando, sabiendo que la policía la citaría pronto, me senté en mi sillón favorito. Rosa preparó té. Daniel se quedó en silencio, procesando su tormenta interna. Yo cerré los ojos y dejé que mi corazón, por primera vez en semanas, descansara un poco. Había justicia en camino. Había verdad expuesta. Había un hijo intentando reconstruirse. Había una mujer, yo, que había renacido desde el dolor más profundo. No era un final feliz convencional, pero era un final justo. Y a veces, eso es lo único que una mujer necesita para volver a respirar. Hoy, varias semanas después de que todo salió a la luz, mi casa vuelve a sentirse mía. Ya no hay pasos ajenos, ni voces que me hieren, ni miradas que me hacen sentir una carga. El silencio que antes dolía ahora me abraza con suavidad, como si las paredes mismas entendieran que necesitaba tiempo para recomponerme. Camila enfrenta su proceso legal. No sé qué decidirá el juez, pero eso ya no me pertenece. Lo que sí me pertenece es mi verdad, mi dignidad recuperada y la certeza de que no volví del hospital para ser tratada como un estorbo. Volví para luchar. Y lo hice. Daniel viene todos los días. Me ayuda, cocina conmigo, escucha mis silencios y me deja llorar cuando el recuerdo se vuelve pesado. No lo he perdonado del todo, pero veo en sus ojos un arrepentimiento que no es fingido. Quizás algún día, quizás, Rosa sigue siendo el ángel que Dios puso a mi lado. Sin ella, esta historia habría terminado de otra manera. Hoy me siento fuerte, completa, aunque me falte una parte del cuerpo, viva. Suscríbete, deja tu me gusta y cuéntame desde qué ciudad me ves, qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar.